Quería comentaros que este fin de semana se está realizando el 17 Congreso sobre Misterios de la Ciencia y de la Historia en Alcobendas, y que los componentes del Centro Cultural pues Pablo Iglesias, allí, que es totalmente gratuito, como todo lo que realizan la Asociación Mil Caminos, pues este año va a estar, esta tarde estaría Juan Ignacio Cuesta y Marcos Carrasco, que son personas vinculadas a la Escóbula de la Brújula. Mañana por la mañana pues tenemos las hazañas de combativas heroínas españolas por Silvia Casasola, el arte de fabricar una sonrisa por Jesús Callejo. Por la tarde, OVNIS, secreto de Estado, por José Guijarro, que viene expresamente desde Barcelona para estar aquí, y los viajes de la conciencia, por Enrique Ramos. Luego, el domingo por la mañana, pues hablarán de Tumba en Tumba, por Marta Sanamet, aunque me parece que ha sido sustituida por Manuel Berrocal, porque esta persona no podía, y nos van a dar la oportunidad a nosotros pues, de hablar de espiritismo. Es una oportunidad para los representantes de esta casa el poder estar allí y el poder hablar de toda esta serie de cosas que hay multitud de personas que lo desconocen, porque ellos piensan que el espiritismo es eso de reunirse para evocar a los espíritus y cosas de estas, ¿no? Y el espiritismo es mucho más. El espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, del origen y del destino de los espíritus y de su relación con el mundo corporal, con nosotros. Por lo tanto, es muy amplio todo este concepto. No es simplemente realizar una reunión mediúnica. Bueno, pues en esta tarde tenemos a un amigo de esta casa, ya desde hace mucho tiempo, como es Carlos Largo. Carlos es periodista de investigación y es reportero y redactor de Cuarto Milenio y también de Milenio 3. Es así. Él lleva, no por el apellido, sino que lleva una larga trayectoria, qué fácil me lo has puesto, una larga trayectoria, y la verdad es que se le nota a la forma de realizar las entrevistas y cómo redacta también allí en televisión y en radio. Bueno, el día de hoy pues lo hemos destinado pues precisamente para que él exponga lo que ha publicado en su libro, Viaje a lo más profundo del misterio. Y la verdad, Carlos, es que te agradecemos que acaba de salir el libro y ya prácticamente, aunque llevamos varios meses detrás de ti, como tú bien sabes, y que te lo agradecemos de todo corazón. Y damos la bienvenida no solamente a él, sino a su familia que le acompañan, porque esto es un momento bueno para ti. Desde luego que sí. Entonces, bueno, te agradecemos, de verdad, te agradecemos sinceramente que nos hayas dado la oportunidad de estrenarte aquí en esta casa, y ya sabes que todos cuantos estamos aquí pues te recibimos con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, lo primero, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Es un día muy especial porque es la primera vez que vamos a descubrir un poquito lo que se esconde detrás de este libro. Es mi primer libro, Al principio de la oscuridad. Pero no obstante, quería hacerlo de una manera diferente, de una manera, digamos, muy radiofónica, porque a mí me gusta mucho la radio. Como bien ha dicho Juan Miguel, yo empecé a formarme en la cadena SER a través de una beca, entré en la nave del misterio con Iker. Y bueno, no sé si se me oye. ¿Sí? Ahora sí, vale. Voy a subirlo un poquito, perdón. Bueno, pues eso, que voy a tratar de hacer una especie de experimento muy radiofónico y, por supuesto, de adentraros en todo este tipo de investigaciones que se han ido recopilando durante 10 años de investigación. Y bueno, pues ha habido un momento ahí en el que teníamos ahí dudas de que pudiéramos mostrar fotografía. Iba a ser todavía más mágico con los audios que teníamos. Pero bueno, gracias a Aldo, que yo siempre ya le digo que es mi guardián, pues ahí muchas gracias por la ayuda, Aldo. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con este viaje a lo más profundo del misterio. Y para mí lo he querido hacer en forma de una especie de diario de transformación propia, personal, no solo mía, sino también de todos los testigos que me han brindado sus historias. En la siguiente diapositiva vais a ver el evidente cambio físico en 10 años
Eso fueron los primeros minutos con Iker y con Carmen en los estudios, antiguos estudios de la cadena SER. Ya no están así, ahora mismo están totalmente reformados y modernos. Y esto fue una de las últimas intervenciones que realicé en el programa en Cuarto Milenio. Pero como digo, no voy a hablar de mí, sino voy a hablar de las historias que me han brindado cada uno de los testigos en este caso y que también me han motivado el cambio emocional que tenéis aquí. Para adentrarnos e iniciarnos en esta aventura, he querido hacer un pequeño collage para que veáis las caras de algunos de ellos. Ahí los tenéis. Gente normal y corriente, de distintos estatus económicos y sociales, de distintos niveles culturales y de distintas edades, que para mí eso es lo fundamental e importante, que el misterio no busca la edad, sino que puede tocarte de una manera inesperada. Y vamos a escucharles, vamos a escuchar a algunos de ellos para que veáis un poco las sensaciones y sobre todo cómo ellos únicamente buscan ese sentimiento de alivio, ¿no? De que puedan contar a alguien estos asuntos que desgraciadamente, y lo tengo que decir así, en este país parece que estamos acostumbrados a echar por tierra el que una persona pueda vivir una experiencia insólita. Y no solo eso, a lo mejor mucha gente piensa que incluso pueden llegar a tener una enfermedad mental. Estas personas, cuando las conoces, al igual que todos los que estamos aquí, son muy normales y corrientes y que lo único que necesitan es esa comprensión, ¿no? Vamos a escucharles. Sí, por favor. Que era como una túnica negra, no tenía pies, con una capucha y la cara estaba totalmente arañada, así muy dulce como quemada, y los ojos eran totalmente negros. Y abrió y lo vi en la esquina de la habitación y me fui a levantar porque claro, yo no sabía lo que hacer en ese momento. Me intenté levantar, pero ya se vino él para mí, me dio como un golpe en lo que es la cintura. Y ya me puso la almohada en la cara y es que no podía respirar, no podía ni nada, es que no podía moverme. Algunas veces puedo morir aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo ya digo, ya duermo bien, comienza la cosa bonita. Cuando yo me duermo, que me duermo a las 10, paso una hora, a las 11, cuando viene. ¿A qué te refieres a él? ¿El hombre? Frío, la oscuridad, yo nunca más he podido dormir. Sin luz, yo no duermo a oscuras. Es curioso que haya tenido que hablar una persona que tenga un cargo importante para que sea creíble lo que aquí está pasando. Pues era un chico normal. Bueno, pues lo que acabáis de escuchar son distintos testigos. Por si no se ha escuchado bien, uno de ellos, por ejemplo, era un niño de 8 años, Jaime, que estaba totalmente aterrado, un niño canario, que veía la figura de un hombre ensotanado, un hombre de negro, que le amenazaba con hacerle daño si contaba lo que estaba viendo. Además, él sufría todo tipo de sueños premonitorios e incluso le alteró su sueño, su vigilia. La familia nos llamó muy preocupados y pues nos contaron su historia, pasaron todo tipo de análisis médicos con el niño e incluso llegaron aquí a la península aconsejados por el párroco de la población canaria en la que viven para que le realizara un exorcismo. Yo creo que es uno de los casos más extremos que he podido tratar por la edad del protagonista, de Jaime, y pues ahí un poco se abrió, digamos, a través de una pizarra dibujando el ser que él veía. Pero vamos a continuar porque yo a lo largo de este viaje, de este diario de transformación, lo he querido expresar en forma de antena. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ahí lo tenemos. Lo he querido hacer un poco gráfico para que fuera comprensible. En estos 10 años de continua evolución, lo que yo he visto, tanto en los testigos como en mí, en esa transformación, es la empatía y la escucha. Como decía, lo único que necesitan es sentirse comprendidos. La rotura de creencias previas. Nos ha pasado más de una vez que más de un testigo nos ha escrito, nos ha llamado y nos ha dicho: mira, es que yo pensaba que os inventabais los casos. Pues resulta que luego los protagonistas son ellos y nos dicen, pues es que me ha pasado algo muy extraño y no le encuentro ningún tipo de explicación.
Así que muchas veces las creencias que tenemos de origen, de nacimiento, se rompen. Y luego el cambio vital que supone este tipo de experiencias en todos los testigos. No vuelven a ser las mismas personas, ni yo he vuelto a ser el mismo después de encontrarme con cada una de las historias que vamos a conocer ahora de forma, bueno, pues, más profundamente. Vamos a empezar con la primera, si os parece. La empatía y la escucha. Hay un cantante al que yo tengo muchísima admiración y que en una entrevista hace unos años, en una entrevista de un periódico mexicano, pues comentó esto. Comentó: nosotros no somos digitales, por más que se empeñe la gente. Somos seres de 3 dimensiones, no de 2. Necesitamos vernos, tocarnos y escucharnos. Eso es lo que precisamente únicamente piden los protagonistas de las historias que vamos a conocer, como la de El don de Carlos, que es la primera que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. Aquí vemos una fotografía. Este muchacho, era, porque falleció hace unos años, trágicamente, era Carlos Muñoz. En el año 77 se convirtió en protagonista de portadas de diarios malagueños porque supuestamente tenía un don, tenía un poder por el cual se producían extraños fenómenos a su alrededor, movimiento de objetos, sofás que se levantaban y se volcaban delante de la mirada de él y su familia. Y la que vemos a la izquierda es Ana María. Ana María Muñoz es su prima hermana y es la que nos motivó a ir hasta Málaga persiguiendo la historia de Carlos y sobre todo para conocer, digamos, todo lo que había quedado en el sentir de la propia familia. Carlos trabajaba en una farmacia, era farmacéutico y vivía enfrente de la casa de su abuela, a la que se fue a vivir para acompañarla porque estaba muy malita. Pues, como decimos, no solo se producían ese tipo de movimiento de objetos, sino también él decía que cada vez que sentía esa energía, la sentía con una opresión fuerte en el pecho. Digamos que él sufría en sus propias carnes lo que se producía a su alrededor. Llegando hasta el punto que Carlos tuvo que abandonar su puesto de trabajo porque mientras atendía a sus clientes, los medicamentos salían disparados e incluso se llegó a producir un foco de incendio en presencia de sus jefes. Vamos a escuchar a Ana María Muñoz para que os describa quién era Carlos, porque todo el mundo lo dice, era un muchacho muy educado, muy formal y que sufría algo que para él era inexplicable. Pues era un chico normal, de 17 años, que trabajaba en una farmacia justo enfrente de la casa de mi abuela y era una persona normal, pero él pues tenía mucha sensibilidad, presentía cosas que a lo mejor por los demás familiares pues no lo tenían. Era un hombre muy noble, muy buena persona, creyente, vamos, que se hacía especial. Empezaron a suceder cosas, los grifos se abrían solos, las puertas se cerraban, las luces se encendían. Entonces yo creo que a él, como hacía para esas cosas, tiene que ser una persona muy vulnerable, que tenga un poder sensorial. Yo creo que le afectó a él más que a los demás. Yo creo que le terminó afectando a toda la familia, no solo a él, sino a su abuela, que no dormía por las noches, e incluso a vecinos, a catedráticos que eran muy conocidos en la ciudad malagueña, que llegaron a hacer un experimento dejando un pimiento, tal cual lo digo, un alimento, debajo de un plato en la cocina de la casa de la abuela. Cerraron la puerta con llave y se marcharon hasta el día siguiente, para probar si esto era un fraude o una cruel broma que el propio Carlos estaba, preparando. Cuando volvieron al día siguiente, se sorprendieron. No solo no estaba el pimiento en su sitio, sino que el plato estaba volteado y el pimiento estaba encima de este reloj. Aquí lo veis. No sé si os fijáis. Si lo podéis apreciar, pues ahí está. Eso salió en el Diario Sur. Y bueno, existen muchas teorías sobre este testimonio. ¿Tenía verdaderamente un don Carlos o no? O simplemente a lo mejor eran las energías de esa casa las que estaban influyendo en su vida. Vamos a escuchar otro corte de audio en la siguiente diapositiva. Y vamos a conocer un poquito más de lo que se decía de él. Mi tío era un hombre de estos hombres antiguos, que muy religioso y eso, pero en estas cosas, y más en esa época, en los años 70 en Málaga, que era como todo mucho tabú en aquel entonces. Entonces mi tío ya presenció eso, de que salió de la cocina y detrás de él salió una cucharilla disparada y se le paró justamente delante de la nariz. Después los sofás se volcaban solos, las paredes, las zapatillas subían por las paredes, y ya entonces mi tío se quedó
el hombre ya dice, esto no es normal, aquí pasa algo, entonces ya es cuando empezaron a llamar a personas que le ayudaran, porque es que no podían dormir de noche, vamos. Claro, imaginaos cómo van a descansar una familia entera continuamente con este tipo de fenómenos en casa. Nunca se supo realmente lo que le pasaba a Carlos. Carlos falleció hace unos años, a una edad bastante temprana, y de hecho su prima decía que siempre le hubiera gustado, ¿no?, saber, tener una explicación al menos de lo que estaba sufriendo en sus propias carnes. Pero, como decimos, Carlos era casi como un individuo refugiado, por decirlo de una manera, porque no podía contar este tipo de historias a mucha gente. Y es lo que pasaba también en el siguiente caso. En la siguiente diapositiva tenemos el caso Linama, para mí uno de los más complicados para investigar, porque sí que teníamos la prensa, tenemos ahí un artículo del año cero, de los años 90, y aquí el diario de Jaén, donde se comenta el poltergeist de la Ouija. Esto se trata porque una serie de amigas se reunieron en un piso, en una urbanización conocida como Linama, en Linares, en Jaén, y bueno, pues se reunieron en torno a una mesa a realizar un juego, el juego de la Ouija, para, bueno, pues ellas decían que necesitaban superar desamoríos que habían tenido y, bueno, pues utilizaron este sistema, para mí incorrectamente, sinceramente. Lo que no esperaban es que rápidamente objetos, máscaras que tenían en la casa salieran disparadas, las cortinas, hasta quedarse literalmente encerradas en el salón de su domicilio. Totalmente aterradas, lo único que pueden hacer es llamar a la Policía Nacional, acuden y bueno, pues allí lo que se encuentra a uno de los miembros de la policía fue el absoluto caos. El absoluto caos, e incluso bueno, se cuenta en uno de los atestados que ahora vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, que conseguimos, que estuvo durante mucho tiempo de baja y que no se sabe muy bien por qué razón, qué es lo que vería, ¿no?, este policía. Y de hecho, por si no se lee bien, os lo voy a leer por aquí. Dice, se desplazan unidades hasta el lugar, confirman incidentes siendo la 1:47 horas. El agente número tal informa de incidentes sin causa aparente en la vivienda baja. Otro agente solicita refuerzos siendo las 01:53. Se informa de sucesos sin explicación aparente en la vivienda. Agente informa de objetos contundentes voladores y objetos que se desplazan sin explicación alguna. Se informa de agresión física sin explicación a uno de los agentes. Testigo, agente número tal. Bueno, nosotros nos fuimos allí a Jaén persiguiendo esta historia, nos resultó muy muy complicado. De hecho, nos mandaban de un sitio a otro, yo creo que para confundirnos. Y vamos a escuchar, en primer lugar, a una de las muchachas que, pues casi 30 años después, había guardado silencio y tampoco nos soltó mucha información. Lo vais a notar en su voz. Mira, he estado yo ahora de la guardia pensando todo ese tiempo y no quiero darme más bombo a la historia. No quiero darme bombo a la historia. Simplemente que lo quiero la otra vez, tema de conversación a los vecinos y es más, mira, te voy a decir una cosa. Mi trabajo depende de todo eso, fíjate lo que te digo. Y no te voy a decir más, no te digo una duda. Simplemente te digo que mi trabajo depende de eso. Yo no me doy la cuenta, mi trabajo es cierto. No lo siento por ninguna maldad ninguna, pero claro, la gente se lo va a tomar así. Entonces, claro, que si ya está olvidado, que está marcado, pues está preferido. Las muchachas quedaron estigmatizadas totalmente hasta tal punto que se las conocía en Linares como las brujas de Linares. ¿Hasta qué punto el ser humano es tan cruel de hacer eso, ¿no?, de estigmatizar a unas mujeres por contar su historia, por lo que han vivido y que fue presenciado por miembros de la policía? Que ahí está el atestado, como digo. La sensación allí fue de absoluto caos también en el equipo, porque las informaciones nos confundían, nos llevaban de un terreno a otro sin tener claro si eran los protagonistas, y sí que nosotros teníamos nombres, pero nos fue muy complicado llegar hasta el final. Recuerdo que la escena final fue con una compañera que por entonces estaba estudiando el máster conmigo y me ayudó porque ella es de allí de Linares y dijo, creo que tengo una pista, me han dado una información que podemos probar, que en la estación de Baeza Linares puede estar uno de los policías. Para allá que nos fuimos una mañana con el coche y en la puerta nos atendió su mujer, y digo su mujer porque a día de hoy estoy seguro que la persona que se escondía detrás de la puerta, que nos estaban bloqueando, como es normal, es una vivienda particular, era este hombre que había sufrido esta agresión.
Vamos a escuchar a la mujer. Todo eso lo tienen ellos archivado y lo tienen, si no lo que pasa es que claro, son cosas de la policía y la verdad no lo... Sí, había muchos compañeros que estuvieron allí y vieron todo lo que pasaba, además todo lo que se vio. Por lo menos las personas que estaban allí lo vieron, que sí, que todo eso ocurrió, pero que si yo que no estaba allí, eso no sé. lo tienen que hacer. Pasó Ellos muy están mal. mandando para aquí para la estación, a lo mejor no vamos a desorientar, están mandando, pero que hay más de policía, Claro, yo a veces me siento fatal porque tengo que presionar para sacar la información y la pobre mujer, pues a lo mejor realmente quería ayudarnos, pero por otro lado nos decía que bueno, a lo mejor te han mandado aquí y puede que estés cerca. No sé si, como digo, la persona, mi teoría es que sí, que el policía estaba en esa vivienda o si no, muy, muy próximo, como nos estaba diciendo esta mujer. Vamos a pasar a otra historia, en este caso sobre terrores infantiles, que hablábamos antes de Jaime, y respecto a la rotura de creencias. Aquí fue mi primer clic en el cerebro para darme cuenta que no tenía que ser un escéptico como previamente yo entré en la nave del misterio. Yo estos temas me pillaban de nuevas y bueno, pues a base de viajes, de experiencias, con muchos de los compañeros, una de ellas la viví con Paloma Navarrete, muy conocida por todos vosotros. Fue mi primer reportaje con ella en Valencia, una muchacha adolescente que bueno, pues sufría también una serie de supuestas agresiones, no sabemos muy bien si se las producía ella misma o el ente que decía haber, el hombre de las tijeras, y la teníamos ahí protegida porque era menor de edad, y nos llevamos a Paloma. Paloma, por eso digo que a mí me hizo un clic, porque Aldo siempre que está aquí presente me dice que pongo unos caretos tremendos cuando van desentrañando todas las informaciones que nosotros ya tenemos previamente y que ellos no conocen en cada viaje. Pero es que es normal, es que me sorprendo con ellos cada vez más. Y en esta ocasión Paloma, lo primero que me dijo fue algo que tengo grabado para siempre, que le pregunté, claro, yo desconocía todos estos temas, Paloma, ¿cómo percibís vosotros esto? O sea, no puedo comprenderlo, no puedo entenderlo. Me dijo, pues mira, muy simple, tan sencillo como que tienes a tu lado a un señor gordito, muy afable y que está muy próximo a ti. No hacía falta que me dijera nada más, sabía perfectamente quién podía ser, en este caso mi abuelo. La descripción que hizo Paloma creo que me dio las claves para saber que tenía que dejar ese escepticismo y empezar a dejar una puerta un poquito abierta. En este caso, Paloma lo que notó es que había un cruce Harman en el dormitorio de esta muchacha y además había un personaje que vais a descubrir también en el audio que era muy, muy próximo a la familia. Y no era el hombre de las tijeras. Da el siguiente, Aldo, que creo que ahí está. La que está aquí es tu abuela. Tu abuela, que es la abuela de tu madre. Yo la veo como una abuela, porque la veo como una señora mayor, una señora muy mayor, pero una señora como de una personalidad muy fuerte, muy importante en la familia, que mandaba más que un general, porque era tremenda, como mandaba. Había personas que estaban un poco peleadas unos con otros dentro de la familia, y eso era la abuela la que tenía ahí. Bueno, ahora, esta señora, esta abuela, sigue estando con nosotros, o sea, y yo creo que esta abuela viene a tu cuarto mucho a verte. Parece ser que ese hombre de las tijeras no estaba por allí, al menos Paloma no lo percibía, y sin embargo sí que estaba una presencia familiar, la abuela. Lo que no desconocíamos totalmente es que mientras que Paloma estaba soltando estas palabras, es que la madre estaba llorando, pero literalmente, con unas lágrimas tremendas, porque sabía que nos había ocultado información. Resulta que la abuela estaba enterrada, es que fijaos hasta qué punto, yo es que todavía no lo comprendo muy bien, y eso que respeto mucho a mis testigos, estaba enterrada con la cabeza al contrario como normalmente se hacen los nichos. Si la cabeza está para adentro, estaba hacia afuera, los pies hacia adentro. Como castigo, porque supuestamente se había portado fatal con la familia en vida.
A mí me parece que eso no se tiene que hacer ni con un vivo ni con un muerto. Me parece un castigo para la eternidad y no, claro. Entonces, la explicación que daba Paloma es que buscaba, ¿no?, una reclamación de perdón, que la perdonaran, pero también que ella de esa manera quería estar acompañando ahora a su nieta para quizá solucionar todos esos problemas que había habido anteriormente. Y hablábamos de rotura de creencias. A mí sí que cuando se me rompieron todos los esquemas fue en un viaje que hice en el año 2012 a Cataluña y del que tampoco os puedo contar mucho, aunque Iker sí lo ha hecho en Universo Iker, en el programa número 2, y del que vamos a escuchar un fragmento ahora en breve, que me produjo mucho miedo, literal. Yo creo que no he pasado tanto miedo como aquella noche. Nos escribió un ingeniero naval para relatarnos que una noche, volviendo a su casa, se había encontrado con la figura de una mujer en una carretera. Todos os podéis hacer a la idea de, además, tal cual, la típica leyenda de apariciones de la chica de la curva. Pues esa figura se encontró él. Lo que ocurre que en este caso fue enlazando con otra serie de casualidades o sincronicidades que el propio equipo vivió en directo y que sintió de manera muy directa, y uno de los que os habla estuvo allí, que fue casi la señal para decir: Carlos, tienes que dejar de ser escéptico. Al menos no tan escéptico como eras. Y el propio Iker lo vivió desde Madrid, y esto es lo que contaba la descripción que hizo de este testimonio en la radio, como digo, en su programa en Universo Iker. Vais a haceros a la idea de que compartimos esa sensación de miedo ambos. Una mujer, la figura, la silueta, la presencia de una mujer vestida de blanco. Una mujer que cree que ha sido agredida, apaleada, porque su rostro es blanco, su rostro es el de alguien que está pasando un muy mal momento. Un rostro quizá amoratado, quizá golpeado, lívido, muy largo, el mentón muy extendido, el pelo lacio y oscuro, pegado a los laterales de la cara muy huesuda, los ojos muy redondos y mirando desde la lejanía fijamente. Y ahora os juro que estoy sintiendo un escalofrío al contarlo. Porque me lo estoy imaginando en el plato de buen gusto. Y me lo estoy imaginando en hora como estas, en un camino como el que tengo delante y en una oscuridad parecida. Claro, esta persona piensa en alguien de carne y hueso, porque es un científico, porque es una mente lógica, porque es alguien que realmente nunca ha creído en lo extraño. Aquella figura avanza por el arcén a su izquierda, lentamente, y él piensa, da las largas de su vehículo y cree que es alguien que ha sido golpeado y lo están persiguiendo. Reduce la marcha. Entonces comprueba que la cara realmente es desagradable, que la cara da auténtico pavor. Porque es una cara que tiene pesadumbre y miedo al mismo tiempo, y una especie de ausencia, de terrible ausencia, de que no está mirándole a él, que no está mirando al coche, que simplemente está vagando como si la presencia de un vehículo grande y en su dirección no hiciese mella, como si esa figura de una mujer madura, aparentemente en un estado de horror, con la expresión, el tono de la piel, la sensación de alguien estremecido, contraído, con un traje que parecía una mortaja. ¿Qué sensación tienes? Lo curioso es que... ¿Vas a terminar con esta... Ahora ya. Lo curioso es que lo que se encuentra este hombre después de ese insólito, ¿no?, de esta insólita aparición de esta mujer, es que el coche le empieza a fallar. El control de mando empieza a fallar, el climatizador, de hecho, marca temperatura bajo cero, y observa cómo la figura desaparece de donde estaba y se coloca justo detrás del coche. Él lo primero que piensa es, como dice Iker, que es alguien que ha tenido un accidente o que ha sido maltratado. Llama a los Mossos de Escuadra en esta ocasión para preguntar si alguien podía necesitar ayuda. Incluso se llega a bajar del coche y lo único que le dicen es que se ha tomado.
nuevamente incomprensión. Claro, que puede sentir una persona que encima que está viviendo esto y está pidiendo ayuda, le digan eso a unas autoridades policiales. Se vuelve a meter en el coche y la figura ya sí desaparece de atrás, se le coloca en el frontal, en el espejo frontal, y desaparece delante de sus ojos. Llega a casa con un pánico tremendo. En esta ocasión tuvo la suerte de que su mujer era más abierta en este sentido a estos temas y le dice que nos escribe. Ahí empieza una historia apasionante, ya os digo, pero que por otro lado nos produjo mucho, mucho miedo. Y vamos a continuar. En esta ocasión hablábamos de Paloma, pero también hay alguien que a mí me ha ayudado mucho a cambiar de mentalidad y que, como digo, ya me gusta decir que es parte de mi vida y porque es parte, casi que es un guardián. Que tenéis aquí, que es Aldo Linares, gran amigo. Y este año pasado vivimos una historia, pues no sabría cómo describirla, pero también muy interesante desde el punto de vista de rotura de creencias. Nos llamaron desde el Ayuntamiento de Coria del Río, que es muy complicado que un edificio público te abra las puertas para investigar, y nos decían que se estaban produciendo fenómenos muy extraños, que estaban alterando la convivencia diaria de los trabajadores. En primer lugar, sombras. En segundo lugar, gritos en la planta baja, como si estuvieran pidiendo dinero, como si fuera una cárcel. Y bueno, pues en el despacho del alcalde sí que se veía una figura muy concreta, un hombre trajeado, con corbata roja, que además describía Pepa, que tenéis aquí, una testigo que era la jefa del servicio de limpieza, y también Isabel, que era una compañera, también de la misma edad, muy similar, y que, bueno, pues ellas sí que eran creyentes de lo que, o sea, tenían claro lo que habían visto y lo que estaban viviendo, pero aún así estaban bastante asustadas. Aldo nos acompañó en esta ocasión junto a José Luis Márquez, también del grupo EPTA, y bueno, realizamos dos experimentos en este caso. Uno primero con José Luis, científico, como siempre digo, me gusta llevar las dos partes, una científica y otra más sensitiva, más sensorial. José Luis marcó con sus mediciones los puntos exactos donde estas mujeres nos habían contado previamente, sin que ellos estuvieran, se habían visto estas figuras, donde se habían producido estas voces extrañas que incluso las llamaban por su nombre. Y luego realizamos la segunda parte, que es que Aldo, sin ningún tipo de información, nuevamente se adentraría junto a nosotros y nos iría relatando, como otras veces ha hecho también, como en Las Islas, como también en un cortijo en Andalucía donde estuvimos, pues qué es lo que percibía. Y os vais a sorprender, porque os he dicho antes que se veía un hombre trajeado con una corbata de un color muy preciso, y esto es lo que vio Aldo. ¿Qué sensación tienes? Como de que me costase caminar con esta pierna y dolor aquí. Como de enfermedad. Enfermedad grave. Aquí se me está tomando esto. ¿Es la misma persona que describías antes? Esa persona con el pelo blanco. No. La persona del pelo blanco que te digo es la que pasa por aquí. Ajá. Que se mezcla por aquí, no, pero la persona ¿de quién hablamos ahora? Es un hombre reciente, es un hombre joven, es un hombre chaqueta azul oscura quizás, camisa blanca, una corbata roja, pelo moreno. Yo no sé hasta qué punto es... Lo habéis escuchado todos. Él mismo lo puede decir, vamos, y creo que todos los que estamos aquí presentes le conocemos. No tenía ningún tipo de información y, sin embargo, él percibió esa imagen tan directa y fue más allá. No sé si se ha escuchado bien al principio, él decía que le dolía continuamente la cabeza y como aquí, como en el estómago. Pepa no nos lo había contado tampoco. Nos suele pasar que nos guardan información los testigos y de repente, flash. Otra rotura de creencias, otra rotura de esquemas. Pepa nos dice que una persona que ella bien conocía y que incluso ella asemejaba a la figura que había visto, ¿no? A ese hombre trajeado, que trabajaba en el ayuntamiento y además en una zona muy próxima a donde se aparecía, pues había muerto unos años atrás de un cáncer bastante terminal que acabó con él en muy pocos meses. No sé si Aldo percibió eso, si Aldo realmente es lo que sintió en su propio cuerpo, pero para mí fue un impacto total, o sea, que nuevamente una persona con esa sensibilidad se acercara tanto al caso. ¿Te pusiste también las caras cuando pasaron cosas
¿A que sí? Suele pasar, suele pasar. Lo que pasa es que yo no me veo y él siempre dice, es que, mira, es que no dejas de sorprenderte. Digo, pero es así, tengo que ponerlas. Bueno, y ya para terminar, veíamos esa tercera fase de cambio vital. Vamos a continuar, aquí lo tenemos. ¿Cambio vital para quién? Para los testigos y para los reporteros, o para los investigadores y para los colaboradores también. Yo creo que ninguno vuelve a ser el mismo después de haber estado investigando este tipo de historias, este tipo de vivencias tan personales y que a lo mejor no han contado, no se han compartido con muchas personas. Aquí tenéis a un garabatillo. Aquí le tenéis. Él se llama Luis. Es un garabatillo porque él salió de manera anónima en el programa, pero a raíz de escribir el libro y que, bueno, pues que saliera esta historia también, se divulgara, tuvo bastantes problemas y me pidió que nuevamente, de hecho, le cambié el nombre para protegerle más todavía. Él, junto a su mujer, junto a Lola, son dueños de una residencia aquí, en la Comunidad de Madrid. Se hicieron, digamos, después de la residencia es antigua, la reformaron totalmente y emprendieron un negocio, pues, como una nueva etapa, ¿no? Feliz, que querían, además en plena crisis, que emprender un negocio en esos años, pues tiene su mérito, ¿no? Ser emprendedor. Aún así se armaron de valor y organizaron una residencia femenina, únicamente para mujeres. Lo curioso es que la residencia tiene 3 plantas y en la tercera, que es justo donde nos encontramos mi compañero José Alberto Gómez, cámara de Cuarto Milenio, y yo, junto a él, pues vivía antiguamente la familia propietaria. Ahora la utilizan para descansar. Ellos no viven allí. Únicamente, pues si tienen que en los turnos echarse la siesta o simplemente ver la televisión, pues es donde se van. Él junto a su cuñado es lo que estaba haciendo una tarde, cuando de repente estaban viendo la televisión y vieron en la puerta, pasaron una especie de sombra. Esto es lo que me dibujaron. Únicamente vieron la parte superior del cuerpo, pero sí que llegaban a diferenciar que era una mujer mayor por el tipo de peinado. Decían casi que como que tenía la permanente perfectamente hecha. Esa sombra caminaba, se quedó en medio de la puerta del quicio, hizo como un movimiento de giro, se les quedó mirando y desapareció. Este es el primer fenómeno que viven en primera persona. Y pasan los días y su mujer, que también yo creo que tiene cierto punto de sensibilidad, al igual que Paloma y que Aldo, yo se lo dije de forma muy directa, pues le cuenta a Luis que hay algo que le ha impactado mucho, que subiendo una escalera que da acceso a las habitaciones de las residentes, repartiendo la medicación, ha visto a una señora que no está registrada y que no conocen, que quizás se ha podido colar. Claro, lo dice con sorna para quitarle un poco de hierro al asunto. Resulta que en uno de los sofás que tienen en esa planta, junto al ascensor, vio perfectamente la figura de una señora mayor que podría además definir con rasgos muy, muy concretos. La señora únicamente se le quedó mirando, ella se quedó también mirando fijamente a la señora, se giró de nuevo y cuando volvió a mirar ya no estaba. La pista nos la dieron ellos también porque días después, dando vueltas, ¿no?, a una posible explicación nuevamente racional a lo que habían vivido uno y otro, entra en una habitación de una residente, Josefa, una persona muy querida para ellos, y se dan cuenta que hay una fotografía en la mesita de la habitación. Se quedan perplejos porque la fotografía, por lo que cuenta Lola, era exactamente igual a la persona que ven en el sofá de esa segunda planta, con los mismos rasgos. Y bueno, pues era una señora que había vivido anteriormente junto a su hija, que habían estado internadas y que había fallecido. Su hija continuaba y continúa a día de hoy interna. Y parece ser que bueno, pues seguirá visitándolo, al menos es lo que dijo Paloma, hasta que se marche y quizá que se la lleve. También nos acompañó en esta investigación Clara Tahoces, y ahora vamos a una parte que a lo mejor no a todo el mundo le puede agradar, pero que forma parte del trabajo que realizamos, que son las grabaciones psicofónicas. Lo hacemos con muchísimo respeto, siempre, y además con una sensación de que nunca va a salir algo fructífero de esas grabaciones. Pero he de decir que la compañera Clara Tahoces, que muchos la conoceréis también, es un auténtico imán para estas grabaciones. Dejamos esa tercera planta, donde estaban situados
bueno, pues todas las cámaras y demás con distintas grabadoras, y la compañera pues dejó sus grabadoras. Cerramos con llave, nos fuimos a cenar tranquilamente, además a una zona lejana, y al volver y con el paso de los días, cuando Clara analizó esas grabaciones, nos encontramos con que parecía que había alguien que había estado paseando, y la única llave que teníamos era la que estaba en el bolsillo de Luis, pero parecía que había estado paseando y que nos saludaba incluso. Vamos a escuchar una de las primeras psicofonías. Ay, perdón. El siguiente corte, Aldo, por favor. Siguiente corte, que me he confundido yo. Perdón. Nosotros lo que escuchamos o percibimos es un hola, como si alguien, además, aquí, cercano al micrófono, hola, y previamente unos pasos, como que alguien había estado merodeando. Pero no solo eso, también se registraron, y esto es solo una pequeña muestra, gritos, llantos, y vamos a escucharlos. Creo que... Está repetida 2 veces para que se escuchara bien, pero esto está relacionado con lo que también Paloma percibió en este lugar. Paloma Navarrete, de nuevo, cuando llegó, me dejó totalmente sorprendido, porque le dije, bueno, Paloma, aquí está el sitio, vamos, siempre hacemos el mismo procedimiento, vamos a ver qué nos cuentas, ¿no? Que tú lo que necesites nos vas diciendo. Dice, en esta planta, en la planta baja, no hace falta que estemos, vamos directamente a la de arriba. Claro, yo me quedé otra vez con el carito que dice Aldo, diciendo, pero ¿cómo esta mujer es capaz de percibir esto? Que directamente vamos a la de arriba, cuando yo ya sabía que ahí estaba todo el meollo. Pues Paloma fue para arriba de forma directa, y lo que percibió allí, sentada en uno de los sofás de esa tercera planta, fue terrible. Yo no la he visto, yo creo, más cansada que en este reportaje en otras investigaciones. Terminó muy, muy, muy cansada, porque lo que ella estaba sintiendo en sus propias carnes son los supuestos o presuntos, siempre me gusta decirlo, maltratos que el anterior propietario había hecho con las ancianas. Preguntando días después, Luis y Lola nos cuentan que efectivamente muchos de los familiares que habían tenido internas en esta residencia sabían, o que habían descubierto después de que se había hecho el traspaso, de que muchas pues habían sido maltratadas, que no se les daba bien la alimentación y que incluso la leche era diluida con agua hasta ese punto. Por eso digo que presunto, porque nunca hemos podido lograr hablar con el anterior propietario. Y bueno, está relacionado en gran parte con lo mal que lo ha pasado Luis a partir de la emisión de este reportaje, porque le han hecho la vida imposible. Aún así, Luis, tantos años después, pude hablar con él para el libro, porque el libro viene acompañado de distintas entrevistas con testigos, y fijaos qué bondad y cómo él reconoce que esto le ha servido para algo. Los fenómenos han ido continuando. Sí, bueno, repitieron un poco durante un tiempo, porque hicimos caso a unos consejos que nos hizo Paloma de forma privada. Y durante un tiempo sí, es cierto que dejamos de ver y escuchar cosas. Un tiempo de a lo mejor 30 días, 40 días, luego volvieron otra vez. Entonces, quizá no con tanta intensidad, no seamos el motivo, pero sí, a día de hoy todavía hay casos por ahí, pero hemos repetido bastante. Pues se puede, cuanto más seamos mejor, se normalizará todo esto. Si es algo normal de parte de la vida, yo lo veo así, y por eso, y eso es lo que me hace tirar para adelante. Porque te planteas cosas, oye, me está pasando algo psicológicamente, pero claro, si estás solo, pues dices, bueno, a lo mejor soy yo, pero, joder, que sea tanta gente que sin hablar coincidas en cosas, y no se trata de taparlo, si los hechos de verdad lo mismo que los tapes, están ahí, y si quieres manifestarse lo antes, y si no, pues nada. Aún así, Luis, como decimos, lo ha pasado muy mal junto a su esposa, junto a Lola, pero han podido crear una nueva residencia y están volcando todas sus fuerzas en que todo salga bien y en organizar, digamos, una nueva vida allí, manteniendo también, por supuesto, a la anterior.
Y de personaje que ha cambiado radicalmente su vida y que ve estos temas de una manera mucho más abierta, nos vamos a otro que le tenéis aquí y que tuve la suerte de verle en esta semana, en Zaragoza, que para mí es el ángel de Nueva York. Es Javier Bosque, y para los que no le conozcáis, es un antiguo seminarista que en los años 70, en Logroño, cuando se estaba realizando sus estudios en las escuelas pías, vivió una experiencia que le marcó para el resto de sus días y que por eso no ha podido volver a ser el mismo. Se encontraba en su dormitorio tocando la guitarra porque le gustaba ensayar por la noche, y de repente ve cómo las puertas se abren, perdón, la ventana se abre dando paso a un objeto ovoidal metálico de aspecto muy moderno para la época, estamos hablando de los años 70, que se queda muy fijamente enfrente de él. Él dice que percibe como de repente un haz de luz empieza a salir de ese cuerpo, de ese bólido, y empieza a escanear cada uno de los objetos que hay en la habitación. Un magnetófono, su guitarra, la cama, y él lo único que puede hacer, la reacción, que yo creo que lo que haríamos todos, es taparse con la sábana, hasta arriba. Como si la sábana de plomo, como yo hacía de pequeño. Yo de pequeño, aquí está mi madre, lo puede decir, decía, no me dejes a oscuras, porque van a venir a por mí. Y entonces cogía con la sábana de plomo. Bueno, pues Javier hizo lo mismo, como haríamos todos. Y ese objeto se terminó yendo. Eso sí, previamente Javier, yo creo que en un acto de valentía y de instinto, de puro instinto humano, dio a grabar en el magnetófono y consiguió grabar un extraño sonido que acompañaba a este cuerpo, ¿no? A este bólido. Posteriormente esa grabación ha pasado por distintas manos, por especialistas, por las autoridades policiales de la época, que incluso llegaron a hacerle un estudio muy completo, y de hecho está en la revista Stendek de los años 70 para quien quiera verlo, todo el análisis pormenorizado de aquellas cintas. La pena es que Javier el martes me contaba, porque ha venido a ver a sus padres a Zaragoza, que no tiene esa cinta, que lo único que querría es recuperarla, que nunca se la devolvieron, y a día de hoy no sabe quién la puede tener. Quizá la tenga un investigador, un coleccionista privado, pero desde aquí, si me está viendo alguien, si alguien la tiene, que por favor contacte con él, porque para él ahora mismo sería un preciado tesoro. Javier tuvo que marcharse de España precisamente por una sensación que yo creo que era muy real. Había gente que sabía su vida personal mucho mejor que él. Se sintió perseguido, se sintió casi como un bicho raro. Entonces tomó la decisión de marcharse hace 40 años a Nueva York, donde ha estado ayudando a gente sin recursos en una asociación sin ánimo de lucro, y donde le encontré yo después de un encargo de Iker, que para mí fue un reto auténtico. Después de que 40 años desaparecido este hombre, pues me encontraré en Nueva York, y con una llamada telefónica, después de ver un perfil de MySpace, que ya creo que nadie utiliza. Pero ahí estaba Javier, y desde entonces hemos forjado una amistad muy, muy fuerte, muy potente, y que a día de hoy pues mantengo. Como se digo, el martes mismo fui a una entrevista a Aragón Televisión, y rápidamente que lo vio me escribió y me dijo, por favor, vente. Y vamos a acabar ya la charla con una última diapositiva de resumen. A modo de conclusión, que ya os lo iba adelantando, yo creo que uno no vuelve a ser el mismo tras ser tocado por el misterio. ¿Qué nos queda después de todo esto? Pues un mensaje muy positivo, y es lo que trato de dar a conocer con el libro, que se llama El principio de la oscuridad. Al principio de la oscuridad puede ser muy tétrico, pero también podemos encontrar mucha luz, mucha positividad, mucha esperanza. Y es que quería terminar precisamente con estos testimonios, con el de Luis, con el de Javier, porque ellos no han vuelto a ser los mismos, pero se han creado, se han configurado como seres humanos bondadosos, humildes, que a partir de entonces han vivido cada momento de la vida como si fuera el último momento. Entonces ese es el mensaje que quiero transmitir también con este libro, que tenemos que aprovechar cada segundo, cada muestra de cariño que nos den nuestros familiares, nuestros amigos, y estar en el presente, que el futuro, bueno, pues ya se irá trabajando poco a poco. Y hay una pequeña canción, que es un trocito muy, muy pequeño, que es el último corte, que es de una amiga, María Villalón. Nos hizo un regalazo a mi mujer y a mí en la boda, que vino a cantar por sorpresa,
Y esta canción tiene un mensaje muy profundo que se llama La batalla, y bueno, vamos a escucharlo para terminar. Ese es el mensaje, que a pesar de que tengamos dificultades en nuestro día a día, siempre continuemos bailando y mirando hacia nuestros sueños, que siempre se pueden lograr. Muchas gracias. Aldo, por favor, si no te importa, da la última diapositiva simplemente por si alguien quiere contactar. Estas son las redes. La portada, bueno, eso es secundario. Este es el libro, por si queréis, está ya disponible en la web, pero lo importante es esto. Estoy sin ningún problema, de verdad, receptivo a si queréis escribirme con vuestras historias, hablamos sin ningún tipo de problema, y en lo que podamos ayudar desde la nave del misterio, pues yo estaré encantado de hacerlo, así que podéis utilizar estas vías. Y ahora sí, nuevamente, muchas gracias. Y gracias a Aldo, porque ha estado aguantando ahí toda la charla como un campeón. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Mira, yo te quiero hacer una pregunta, Carlos. Antes de la entrevista que se me ha pasado, tú si tuvieses que definir tu libro con una sola palabra. Una sola. Luz. Está clarísima. Es luz. Creo que el libro tiene muchísima luz que aportar, y precisamente esa positividad, ¿no? Que no miremos estos temas con terror, con preocupación, sino todo lo contrario, que nos puede cambiar radicalmente la vida y vivirlo desde ese optimismo. Yo creo que esa es la clave. Vale, muchísimas gracias. A ti. Carlos, nos comentas que ha cambiado tu vida. ¿En qué sentido? Para bien. Creo que soy una persona mucho más completa, mucho más enriquecida, tanto culturalmente, pero sobre todo de experiencias. El poder viajar, yo creo que una de las partes buenas de estar en la nave del misterio es poder viajar y conocer a multitud de personas, como digo, que siempre se vuelcan con nosotros. Y eso me lo llevo para el saco de vivencias personal, y sobre todo a nivel de creencias, no temo ya la muerte. No tengo ningún miedo. Creo que el secreto está en lo que decía, en vivir el momento presente. A ti. Sí, la pregunta es la siguiente. Ahora que has roto la barrera, el muro del negacionismo o del escepticismo, ¿sabes a dónde vas a partir de ahora? No lo sé, pero como digo, no me gusta preguntarme por el futuro, pero ojalá que siga en este camino, de acumulando experiencias, vivencias, y que ojalá conozca el día, si no es aquí, en otro lugar donde vayamos, porque a día de hoy no está explicado. Precisamente eso, me encantaría, uno de los retos que me gustaría conocer es qué hay más allá de la vida, si es que hay algo. Me gustaría que la ciencia lo pudiera explicar. Creo que sería la noticia del siglo. La espiritualidad y la ciencia que se encuentren, supongo que ya no se van a separar, pero no sé cuándo será. Claro, ese es el problema, ¿no? Que no sabemos cuándo, pero lo bueno, por decirlo de una manera, lo interesante es que la ciencia sí que se está preocupando últimamente por estudiar. Hay enfermeros, hay médicos que están estudiando experiencias cercanas a la muerte, como sabéis, y cada vez más, hay una mayor apertura. Y yo creo que ese es el punto positivo, ¿no? Que no hay que fijarse mucho en el escepticismo cerrado, y eso que yo venía de allí, ¿eh? Pero bueno, hay que respetar todas las opiniones, y como siempre digo, que estas historias las contamos, yo me considero un narrador de testimonios, de historias, y que luego cada uno juzgue. Yo voy a respetar muchísimo a alguien que ahora mismo a lo mejor estéis aquí presente y diga, mira, no me creo absolutamente nada de lo que has contado. Lo respeto perfectamente. Gracias. Sí, sí. Cuando os encontráis en situaciones como esta, ¿os paráis solo en la observación del fenómeno o tenéis un plan
de auxilio por estos espíritus que están, digamos, perdidos. Esa es la parte en la que nos ayudan quizá más el grupo EPTA, que aquí está Aldo presente, como decimos, y Paloma. Lo que pasa es que esa parte algunas veces sí que la hemos emitido, pero otras la dejamos más para la intimidad. Pero sí que ellos lo saben, nos lo pueden contar, que ha habido casos, por ejemplo, en un orfanato que estuvimos, otro de los sitios donde Paloma terminó súper cansada, porque había habido supuestos maltratos también. Muchos de los testigos nos lo contaban, de los años 80 y 70 incluso. Pues allí había una energía muy, muy negativa, muy cargante. Y Paloma percibió la presencia de 2 monjas, que además con nombres muy concretos que habían existido, nos lo confirmaron también las internas que nos acompañaban. Y ella realizó una especie de acompañamiento para ayudarlas hacia el otro lado, hacia la luz. Vamos, al menos es lo que yo percibo cuando ellos realizan esa parte. Pero siempre nos gusta respetar esa intimidad del grupo EPTA en primer lugar y también de los testigos, que trabajamos con personas. Entonces yo creo que también es uno de los secretos, ¿no?, nos ponemos en esa parte humana. Pero sí que intentamos ayudar al máximo. Hay veces que no lo pueden conseguir, que se quedan. Y también hay que respetarlo, que a lo mejor que se quieran quedar en su lugar. A ti. Sí. Sí, vamos a ver, decías que no tenías miedo a la muerte. Eso está bien. Está bien. Yo y todos, me supongo que los que estamos aquí, pues hemos conocido gente que han tenido muertes horrorosas, porque normalmente las muertes siempre son traumáticas. Todo depende de los comportamientos que haya tenido el individuo a lo largo de su vida. Si ha tenido buenos comportamientos y ha sido amoroso, como antes decía María Jesús, pues no tiene por qué tener miedo a la muerte, efectivamente. Pero si no, debe tener miedo a la muerte porque lo va a pasar muy mal. Bueno, yo creo que, como bien dices, cada uno sabe cómo comportarse. Bueno, quizá alguno no lo sabe, cómo debería comportarse. Y el mundo a mí me da un poco de pavor últimamente, he de decirlo. Me da mucho miedo, porque estamos dirigiéndonos hacia un planeta inhumano, donde parece que el poder hablar con tus vecinos, el poder hablar con tus familiares, con tus amigos, cada vez es mínimo, y estamos dirigiéndonos hacia una parte más inhumana, y a mí eso me asusta. Y esas personas que son inhumanas son las que quizá tienen que temer a ese proceso, a la muerte. Desgraciadamente hay muchas. Yo he conocido personas desesperados en el momento de la muerte, desesperados, viendo lo que nosotros ya sabemos que estaban viendo, diciendo que venían a por ellos, que venían gente pues amenazándoles, etcétera, etcétera. Por eso digo que lo más importante de la vida son los buenos comportamientos. Así no se debe tener miedo a la muerte, porque la muerte es un tránsito, simplemente. Ahora bien, si no te has comportado bien, has hecho daño a la gente, debes de rezar mucho antes de pasar por ese tránsito. Estoy totalmente de acuerdo. Y además antes hablaba de mi abuelo, que falleció hace 10 años y al que noto muy, muy de cerca, siempre. Y yo sé que él se fue muy, muy tranquilo a pesar de la enfermedad que tuvo, pero porque era una bellísima persona. Entonces yo creo que precisamente lo que comentas estoy totalmente de acuerdo. Y no centrándonos solo en una religión, sino puede ser aplicable a cualquiera. Se habla del karma, se habla también desde el cristianismo, en eso que comentabas, ¿no? Las oraciones que existen también en otras religiones. Cada uno a su manera. Yo creo que tiene que actuar en esta vida como crea conveniente y siempre sin hacer daño al prójimo. Para Dios todos somos iguales. Las religiones no importan. No tienen ningún significado para él. Lo importante, como antes decía María Jesús, la vuelvo a recordar, son los sentimientos y los comportamientos. ¿Qué es lo que falta en este mundo? María Jesús, ahí está. Dime. Has tenido una gran suerte al encontrarte en este mundo, ¿verdad, Pablo? Este mundo no es fácil. Tú mismo has dicho hace un momento que habrá personas que dirán, yo no me lo creo, es su problema. Pero le respeto, igual que todos, supongo, igual que... Cada uno debe tener sus ideas y hay
estás en este mundo tan interesante y estás despertando a él, que tomes buena nota, para que cuando te llamen sepas ir con las manos llenas de buenas acciones. Al menos lo he intentado. Y lo intento día a día. Claro que sí, tiene cada uno. Tiene cada uno. Cualquiera te dice que no. ¿No has dicho que estaba aquí tu mamá? Sí. Y mi mujer también está por ahí. Y mis primos. Hay 2 primos. Pero tú siéntete libre de decir lo que quieras, María Jesús. No, lo que yo te quiero decir es que aproveches Sí. todo esto, porque es muy interesante y además alguien te lo puede decir. Que no todo el mundo ni lo ve, ni lo escucha, ni cree. Y es una gran ventaja para ti. Lo sé, y Aprovechatelo. desde luego que te tomo el consejo y no solo eso, sino que yo siempre digo, siempre me preguntan, ¿tú has visto algo? ¿Tú has sentido algo? Pues he visto una cosa y no precisamente trabajando, y todavía a día de hoy dudo si mi mente lo creó o no, pero sí que trabajando he escuchado. Yo siempre creo que tengo una sensibilidad mayor en el oído que en la vista. Y eso que ando medio sordo algunas veces. Pero sí que en la residencia, por ejemplo, no ha dado tiempo, y muy resumido para no enrollarnos, tanto Clara como yo vivimos una conexión tremenda, que fue en esa tercera planta. Ni siquiera estábamos realizando las entrevistas, no habíamos comenzado a trabajar, pero de repente, con la puerta cerrada, yo empiezo a escuchar aquí, prometido en el oído, como un tarareo de mujer. Y yo digo, ¿qué es esto? Y claro, me asusté. Miré de repente hacia mi compañera, a Clara, me mira Clara también a mí, y no hizo falta nada más. Los 2 ya sabíamos que tanto ella como yo habíamos escuchado exactamente lo mismo. Bueno, pero ten en cuenta que hay casi 100 tipos diferentes de mediunidad. Una de ellas es la de oír. No importa que no los veas, los oyes, mira qué bien, estupendo. Pero vamos, me considero muy poco sensitivo, ¿eh? Muy poco. Todos somos sensitivos, tú no te preocupes. Sí, hombre, eso sí que estoy de acuerdo. Metido en este mundo, verás como poquito a poco vas afinando. Yo sobre todo creo que tengo esa capacidad mayor de empatía. Creo que es uno de mis secretos. Que poder llegar a cada una de las personas poniéndome en su lugar. Y creo que eso es lo que quiero, ¿no? Que también el lector aprenda del libro. Que hay que ser más empáticos. Lo que pasa es que, bueno... Ahí está, sí. No, por supuesto. Bueno, salió el lunes, lo que pasa es que ha habido problemas de distribución. Bueno, Juan Miguel es afortunado porque lo tiene aquí. Pues, según ha dicho la editorial Odeón, en la web ya se puede conseguir, la editorial Odeón. Además llega a casa muy pocos días, pero ya me ha dicho que a partir de seguramente el martes ya esté en las librerías, pequeñas y grandes librerías. Así que... Sí, este lunes tenía que haber estado ya. ¿Estaba anunciado? Pues mira, me acabas de dar una exclusiva, Juan Miguel, y una alegría. Porque llevo toda la semana con mensajes los pobres lectores que ¿dónde lo puedo conseguir? Y yo... Qué bueno, pues te lo agradezco. Pero lo tienes fácil. Cuando lo tengas, sí. unos cuantos a Aldo los trae y nosotros los vale. Tomo la iniciativa, ¿eh? Y la invitación. Bueno, ya le he cargado hoy a María Jesús, que hasta 1 hora el pobre subió en un taburete. Perdona, pues ya se lo pagarán los EPI. Vale, perfecto. Además, ¿no dices que es tu amigo? Muy amigo. Oye, pues en los amigos para eso están los... Claro, él lo sabe. Claro que sí. Pues nada más. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Cuándo es la presentación? La presentación, estáis todos invitados, quien quiera acudir, entrada gratuita, el 12 de marzo en Madrid, en la Pangea Travel Store, en la calle Príncipe de Vergara. Así que estaré acompañado además de 2 grandes compañeros y de otro amigo, que son Santiago Camacho, Clara Tahoces y Rodrigo Gómez Pastor, que además vais a flipar cómo toca el piano, porque no sabe componer, pero toca como Los Ángeles. Gracias, Juan Miguel. Ha sido un placer. A vosotros.